Pues, lo prometido es deuda. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Tronos, esto es Airsoft Integral y después de todos estos años seguimos siempre en función del hobby y aquí está por fin. ¿Qué les parece si empezamos por lo que ya sabemos? Ustedes ya tienen su Bibi aquí y lo que quieren es dispararla. ¿Qué necesitamos? Aire a presión. Ese aire a presión se hace moviendo el pistón adelante y hacia atrás, que va dentro del cilindro, que tiene una cabeza de cilindro sellada. En realidad la idea detrás de todo esto es muy sencilla, es simplemente una vez que la Bibi es alimentada en la cámara de hop-up, el aire la empuja por la parte de adelante y genera el disparo. Sin embargo, si solamente hacemos eso, no se podrían alimentar las Bibi, sería un sistema completo. Por eso necesitamos el nozzle que cubre la boquilla, que también es un nozzle, de la cabeza del cilindro, que a final de cuentas es retraíble, se mueve para adelante y para atrás, permitiendo que la Bibi sea alimentada dentro de la cámara del pop-up. Estos son básicamente todos los componentes neumáticos que tienen que ver con el gearbox. Ahora lo que necesitamos es que algo más se encargue de moverlo, mientras nosotros solamente jalamos el gatillo y sacamos a los malos. Para poder lograr esto hay que contener este sistema neumático dentro de la carcasa del gearbox para que pueda trabajar sin que nosotros tengamos que hacer esfuerzos adicionales. Quien sí se encarga de esto es el motor, que básicamente toma la energía eléctrica de la batería y la transfiere por medio de engranes hasta el pistón. Como puedes ver, los engranes lo único que hacen es transferir la energía que el motor está pasando hacia el pistón, que se recorre para atrás, y en cuanto se termina el sector con dientes del engrane sectorial se libera para que la energía del resorte, que se va almacenando cada que se comprime, pueda ser transferida directamente al pistón. Ahora entendamos un poco mejor cómo trabajan los motores. ¿Ves que tiene dos alas? Eso tiene que ver por cómo funciona la corriente eléctrica. Imagínense que el motor es un molino que está en un río. Si estuviera en un lago, no habría un movimiento del agua que lo hiciera mover lo suficiente para funcionar correctamente. Tiene que haber un flujo. Eso es lo que hace que los motores giren. De la misma manera que el agua que baja de la montaña, si por el río llega a una presa o al mar o donde sea, se evapora, vuelve a regresar a las nubes y de ahí vuelve a bajar a la montaña y vuelve a bajar al río y se termina un ciclo. Las pilas tienen algo similar pero mucho más corto. Tienen dos cables porque necesitan cerrar el ciclo. Si la conectaras directamente, harías que el motor funcionara indefinidamente hasta que se terminara la carga de las baterías. Nuestras réplicas tienen adentro un control de ese ciclo. Esos son los platinos o contactos del gatillo, que lo que hacen es que cierran y abren el ciclo o los cables para dejar pasar la energía suficiente al motor y poder completar el ciclo. Instalando el gatillo vemos que cuando lo accionas, lo que estás haciendo es mover el carrito o trolley para cerrar el ciclo eléctrico y pasar la energía desde la batería hasta el motor, generando el disparo. Si siempre trabajaras de esta manera, el ciclo jamás terminaría y solamente tendrías fuego automático. Para eso es que necesitamos esta otra palanquita de aquí que se llama Cut Off Lever. Esta palanca interactúa directamente con el engrane sectorial, que se llama sectorial porque tiene un sector de dientes con los que interactúa con el pistón. Además tiene esta parte de abajo que, si se fijan, tiene forma de lagrimita, y la parte más larga de esa lagrimita interactúa con la punta del Cut Off Lever. Este es el Cut Off Lever, y lo que hace es que una vez que se tocan estas dos partes, una vez por ciclo o una vez por giro de sector o una vez por disparo, como lo quieras ver, lo que hace es que toca al trolley o al carrito y lo libera. Exactamente. Así es. Cada que tú haces un disparo y tienes el selector en el modo semiautomático, lo que hace es liberar el trolley para que se corte la electricidad. Esa pieza dorada redonda encima del sectorial es el chip de alimentación o el retrasador. En realidad lo que tú necesitas es solamente el pivote, no es necesario que tú la tengas, muchas no vienen con ella, pero se encarga de controlar la alimentación en el disparo. ¿Se acuerdan que les hablé que el nozzle se hacía para adelante y para atrás para poder permitir que el cargador alimente las BBs? Bueno,
con la ayuda del tappet plate, que es esa parte transparente, y sujetada por los rieles como se muestra, es la que hace la acción permitir que se abra y se cierra para que las BBs puedan ser disparadas a través de la cámara del hop-up. Quien tiene el control de esta acción es el engrane sectorial también. Su instalación es muy sencilla, tiene el lugar ya marcado en el gearbox y solamente hay que conectar el resorte. Básicamente ya está. Ahora observemos los tiempos del ciclo de disparo. Cuando el engrane sectorial apenas va a hacer contacto con el pistón, ya empezó a recorrer la placa tappet. Vean a qué altura está. Cuando apenas está haciendo contacto con el pistón, el tappet se encuentra totalmente retraído, el nozzle está en la parte más atrás y está listo recibiendo una BB nueva. Mientras el pistón está siendo jalado, la tappet se mantiene abierta para seguir evitando problemas de alimentación, y una vez que apenas va a soltar el pistón, el engrane sectorial, la tappet ya ha sido liberada, ya está totalmente hacia adelante. Eso quiere decir que nunca tuvo tiempo de succionar la BB que salió por adelante. Hay quien dice que cuando tienes ROVs muy altos o cañones muy largos, el aire que succiona el pistón para poder hacer su nuevo disparo lo toma del cañón y jala la BB que salió uno antes. Esto es un mito, es una falacia, no existe tal succión. Vamos a explicar una última parte. Imagínense que ustedes están disparando y a medio ciclo ustedes sueltan el gatillo, cortan la electricidad, entonces el pistón quedó a medio camino. No es problema, se soltaría. Pero si ustedes volvieran a jalar el gatillo cuando el pistón está regresando, es muy probable que pudieran llegarlo a barrer porque son dos fuerzas encontradas, la del motor y la del resorte. Para evitar esto, utilizamos la antirreversa, que es esta palanquita que estoy sosteniendo aquí, que para instalarla es muy sencillo, simplemente colócala y dale la vuelta hacia atrás al engrane bevel para que la atore en su lugar. No necesitas andar poniendo imanes ni cosas esas raras. Simplemente deja que se mueva todo el sistema hacia un solo lado. Por último, vamos a revisar una de las piezas que puede ser eliminada con sistemas electrónicos, es la palanca de seguro. Básicamente es esta cosita de aquí, es tremendamente sencilla. Cuando está activada, detiene el movimiento del gatillo para que no puedas empujar el trolley y cerrar el ciclo. Para que esta funcione, lo único que necesitas es instalar correctamente tu placa selectora. La placa selectora interactúa con tres cosas: con tu selector externo, con el cut-off lever y, en última instancia, con la palanca del seguro. Una vez que la has puesto, simplemente pon el resorte y esta es la que va a interactuar directamente con el cut-off. Hay una interacción indirecta, si lo quieres ver así, porque el intermediario es el resorte, pero funciona de esa manera. El chiste es que rebote cada vez que el engrane sectorial golpee el cut-off lever. Por último, cuando empujas totalmente hacia la izquierda, la placa selectora va a golpear la palanca de seguridad. Ahora que ya entendimos cómo funcionan cada una de sus piezas individualmente, vamos a armar uno desde cero. Lo primero es poner la placa selectora, por lo menos es lo que yo siempre hago. Y aprovechando, metes la primera parte de la palanca de seguridad del gatillo. Después introduces el cut-off lever. Y no olvides meter el resorte, que de hecho a mí se me fue en esta versión. Pero pues ya vieron cómo se pone, está mostrado más atrás. Y recuerda nunca apretarlo demasiado. Tiene que quedar sueltito para que pueda hacer su función. No necesita quedar apretado. Y si lo dejas fijo vas a perder o el auto o el semi. De hecho normalmente es el semi. Procura poner el cableado y que no se olvide que antes de acomodar todo lo que es el housing o la protección o lo que contiene todo el sistema eléctrico, hay que poner primero el trolley. Una vez que tengas el trolley adentro, hay que poner su tornillito y ese sí, déjalo bien apretado. Lo siguiente es el resorte del gatillo y ten mucho cuidado de instalarlo exactamente como se muestra, porque hay veces que lo dejas al revés y hace que el trolley no baje bien una vez que ha sido liberado durante el fuego automático. Entonces pues, prácticamente es como si lo dejaras en automático a veces, o incluso el gatillo no puede ser regresado hasta el fondo y ya no lo puedes seguir empujando, entonces es como si estuviera trabado. Cuando eso pasa es simplemente cuestión de acomodar el resorte correctamente. Y después valida que quede todo trabajando bien, porque se puede llegar a atorar. Al hacer el ruteo de los cables o el acomodo, siempre pon primero el que va más lejos, que normalmente, bueno, en realidad debería ser el rojo siempre.
ese es el que tiene que ir por abajo para que los demás cables lo presionen desde arriba, y a la hora que esté enfrente del motor, porque el cable largo es el que va a tener que cruzar por el motor, no sea desgarrado por el mismo cada que acciones el gatillo. Es un error muy común encontrar el cable en la parte que está más cercana a donde tiene contacto el motor totalmente descarapelado o incluso roto por este motivo. Dato adicional: el largo de los cables o el largo óptimo de los cables a partir del gearbox, o sea lo que va a estar dentro del hand grip, es de 14 centímetros. Eso que puse ahí son shims, ayuda, hace un montón de cosas, en realidad son piezas elementales, pero si no lo haces bien, puedes o trabar los engranes o simplemente va a chillar muchísimo. Aquí en realidad no estoy haciendo un trabajo de shim, nada más estoy mostrando dónde va cada una de las piezas. Lo que sigue es la palanca de antirreversa, como ya lo habíamos mencionado, que básicamente va ahí y hay que poner el resorte y atorarlo contra los engranes. El sistema neumático se pone todo junto. Hay que meter el pistón, la cabeza ya debería estar fijada en el cilindro. Después hay que colocar el nozzle y al nozzle hay que ponerle el tappet plate y todo eso junto se acomoda en los rieles que ya tiene destinados. En realidad esa parte puede sonar complicada, pero es muy sencilla. Solamente hay que terminar conectando el resorte. Para el gatillo siempre pone el resorte desde antes. Yo lo que hago es meter el resorte al gearbox y apalancarme en él para poder girarlo, porque es un resorte bastante duro. Por lo menos considerando los estándares de los resortes del gearbox, es uno de los más duros. Por último, y siempre va al último, el resorte junto con la guía del resorte. Una vez que lo sientes, asegúrate de que está bien metida en las orillitas, en los canales que están marcados para ella. Ayúdate de un punzón o un desarmador largo para esta función. Mientras más delgado mejor. Lo mejor es que puedas tener control introduciéndolo desde atrás. Para cerrar el gearbox yo siempre lo cierro desde el lado de la guía hacia adelante, mientras dejo la mano derecha sosteniendo el resorte y el cilindro. Desgraciadamente la última parte de mi video se corrompió, pero aquí tengo este otro. Al final de cuentas lo único que cambió es el gearbox que estaba usando y quedamos exactamente en el mismo paso. A partir de ahora lo único que tienes que hacer es con un desarmador delgado presionar ligeramente el antirreversa, tratar de mover los engranes un poquitito y con el dedo puedes empujar el nozzle para ver si se está moviendo libremente y terminar de atornillar completamente. Básicamente es todo lo que necesitas hacer. Tu gearbox está cerrado, ya entendiste qué hacer y repararlo es muy sencillo. Ábrelo, si alguna de las piezas no está haciendo lo que te expliqué, hay que cambiarlo. No hay vuelta de hoja. Esto es cómo se repara un gearbox y cómo funciona.